TikTok, la red social que obtuvo una popularidad inmensa durante gran parte del 2020. En ella, descubrimos una forma diferente de consumir contenido y de cómo éste se puede acomodar a las exigencias y gustos de cada usuario. La red social se ha vuelto la favorita de muchos, aun a pesar de las constantes amenazas de su posible cierre, gracias a su rapidez y sencillez que la hace muy accesible para todos. Y justamente por este motivo es que las organizaciones criminales han visto en ella una nueva forma de reclutar nuevos miembros, naciendo así el llamado narcomarketing de TikTok. Este nuevo modo con el cual las células delictivas están atrayendo a nuevos adeptos a sus filas funciona de una manera relativamente sencilla. En sus videos que colocan en la red social, muestran una vida llena de lujos y excesos, adornado de una comodidad envidiable y anhelada por muchos, al ritmo de los famosos narcocorridos. Para acceder a ellos, basta con que el usuario dé like a uno de estos para ser bombardeado con este contenido, gracias al algoritmo de la plataforma. De esta manera, los grupos vulnerables como jóvenes o niños de escasos recursos son tentados a entrar al mundo delictivo en búsqueda de esos lujos, algunas veces por necesidad y otras por mero placer, encontrando muchas veces un camino de sangre, violencia y terror. Desgraciadamente, este fenómeno no es exclusivo de TikTok, sino que contenido similar se puede encontrar en otras redes sociales como Facebook o Instagram. Además de que el narcomarketing no es nuevo. Con la llegada de las redes sociales, los grupos delictivos vieron al principio la ventana perfecta para demostrar su poder, causando terror y pánico con los clips cargados de violencia que subían a estas plataformas. Pero con la evolución de estas, sus métodos de causar miedo cambiaron para convertirse en el medio perfecto para el reclutamiento de nuevos miembros. El mensaje tiene que ser rápido, tiene que ser atractivo y tiene que ser viral. Se hace divertida la violencia o hasta le ponemos musiquita. Palabras de León Olvera a The New York Times, medio en el cual se explaya un artículo completo de esta problemática. Y es que hemos llegado a un punto en donde la narcocultura se ha normalizado a tal grado que comentarios en donde se anhele este estilo de vida, sin importar las consecuencias, abundan en esta clase de contenido. Sin contar los clips en donde se hace una mofa de una problemática que a diario arrebata la vida de personas inocentes. Por desgracia, este es un problema sin solución aparente a corto plazo, y no solo por TikTok o las demás redes sociales, sino porque algunos medios glorifican la vida criminal, sumada a una despreocupación por parte de las autoridades correspondientes, ignorando a grupos vulnerables, quienes en búsqueda de oportunidades, el mundo del narcotráfico es su única opción. Nos vemos.